En la sonrisa de esa persona especial al encontrar una notica, un mensaje bonito tuyo, acompañado de una Marilu que tanto gusta, sorprendiéndola cuando menos se lo espera. Un pequeño detalle puede significar mucho, endulzando los momentos importantes de quienes más queremos y junto a esta campaña hermosa de Galletas Puig. Escribe una palabra bonita, unas palabras bonitas, sorprende a quienes más quieres, porque a veces lo más simple es lo más especial. Marilú de Puig, un detalle que endulza tu día. Marilú de Puig. Y también recordarles que Digitel viene trabajando desde siempre en buscar soluciones para todos nosotros, en tratar en la medida de lo posible de facilitarnos el día a día y más ahora que tanto dependemos, hacemos mil cosas en el mundo digital, pues requerimos de una maravillosa conexión. Siempre están buscando justamente soluciones para mantenernos conectados donde estemos bien conectados. Busca la app Digitel en la App Store o en Play Store, que funciona muy bien, la puedes descargar, te registras por supuesto y por ahí autogestionas líneas, recargas, pagos, servicios, planes, el que más te convenga desde tu dispositivo móvil. En la nueva app Digitel descubre todo lo que tienen para ti. Digitel, lo digital lo hacemos humano. Esto fue publicidad. Vamos con. El dato de la ciudad. Agenda éxitos. Es noticia que Ecuador deroga la amnistía que permitía regularizar a los migrantes venezolanos sin estatus formal. Lo leo de cnnespanol.com. El presidente de Ecuador, Noboa, derogó este martes el decreto ejecutivo 370 que desde agosto de 2024 otorgaba amnistía a los inmigrantes indocumentados venezolanos en el país y les permitía sumarse al proceso de regularización promovido por la Cancillería y el Ministerio de Interior. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿a cuántas personas puede afectar esta medida del presidente de Ecuador? Vamos a empezar con quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores de Ecuador, Carlos Estarelas o Estarellas. También tenemos a Judith Núñez, quien es abogado venezolana, fue directora de la Fiscalía General de la República y también de la Defensoría del Pueblo, es activista en derechos humanos, radicada, por cierto, en Quito, en Ecuador, desde el año 2012. A los dos, buenas tardes y bienvenidos. Y empezamos entonces con el señor Estarela. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable por la invitación. A usted gracias por dedicarnos estos minutos y para poner mejor en contexto, ¿no? Porque bueno, vaya que usted conoce y muy bien a su país. Esta medida de Novoa, ¿cómo la interpreta y qué efectos puede tener? Bueno, hay un decreto en el cual el presidente Noboa dice que va o solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que haga una denuncia del estatuto. La denuncia en el derecho internacional es una renuncia del tratado. El tratado es un acuerdo de voluntades entre los dos estados que produce efectos jurídicos. Lo que pasa es que hay varias denominaciones de tratado y una de esas denominaciones es estatuto. Y es el estatuto que hay entre Venezuela y Ecuador. ¿Qué es lo que aduce el presidente Noboa? Dice que como no existe ya el aporte o la ayuda económica de la Organización Internacional de Migración y del ACNUR, que es el Alto Comisionado para el Refugio, no va a poder seguir haciendo estas regularizaciones que se habían dado y que se conocía con el nombre de la visa VIRTE, que en realidad existieron dos procesos, la visa VIRTE 1 y la visa VIRTE 2. Entonces, el presidente del Ecuador, el presidente Noboa, dice, como ya no tengo esas ayudas económicas de la Organización Internacional de Migración y del ACNUR, ya no voy a seguir haciendo esas, digamos, regularizaciones que se llamaban visas VIRTE. Claro. Claro, porque además, ¿cuánto le puede costar al Estado, no? El poder dar Claro. apoyo, en este caso, bueno, dentro de un contexto humanitario, a los migrantes venezolanos, que son muchos, porque la cifra, y eso ya también lo vamos a actualizar con nuestra otra invitada, pero se estima alrededor de 450.000 venezolanos, de acuerdo con datos de Cancillería y de la Plataforma Regional para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, que estarían, pues, tratando de hacer vida, ¿no? Perdón, en Claro, Ecuador. hay un elemento que valdría la pena señalar, que es importante,
que si originalmente la ayuda fue para los ciudadanos venezolanos, en la VIRTE 1, en la VIRTE 2 ingresaron personas de otras nacionalidades, que también ingresaron para la regularización. Entonces creo que este dato es importante. Ahora, regularizar a tantos ciudadanos extranjeros es positivo. Lo que dice el presidente Noboa es que ahora ya no tiene pues la ayuda económica para poder hacer esa regularización. Y la pregunta también sería, bueno, ¿qué van a hacer los que se quedaron sin ingresar a la visa virtual? Ujú. Claro, muchas preguntas, pero además también hasta qué punto ese argumento del presidente de Ecuador es tan válido, ¿no? ¿Qué tanto, por eso le preguntaba, qué tanto le puede costar el trámite para apoyar una vez que se quedó sin esa ayuda internacional? Sí, digamos, Ecuador tiene problemas económicos, como la mayoría de los países latinoamericanos, Ujú, y obviamente necesita esa ayuda de los organismos para poder regularizar, pero no significa que no lo pueda hacer. Si ujú. ya están dentro del Ecuador, regularizar. Perdimos la comunicación, pero creo que le entró una llamada, por eso se interrumpió el audio Sí, con nuestra invitada. sí, Ajá, decía, para concluir acá, y sí. también pasaba la señora Judith, señor Carlos. Sí, lo que decía era que es verdad que se necesita ayuda económica para regularizar, pero hay una realidad, y la realidad es que están aquí en el Ecuador y que es mejor regularizar que estén de manera ilegal. Lógico, por supuesto. Y ahí Ujú. también la opinión de quien es abogado, defensora de derechos, además viviendo en Quito, Judith Núñez, venezolana. Bienvenida. Gracias, Gladys. Un placer estar en tu programa. Gracias a usted. Verá, 400, más de 400.000 venezolanos es una cifra que da normalmente RAP 4, pero que no se compagina con la realidad. Porque en esos 400 y tantos mil están contados los que ingresan por Ipiales, pero, perdón, por Rumichaca, pero se van por Guaquillas hacia el sur. Entonces, en esa cifra hay muchos que realmente han estado solo en tránsito, pero no se han estabilizado en el Ecuador. Mm. Creemos que el número de venezolanos que están afectados con este decreto puede llegar a los 90.000. Porque este decreto, el decreto derogado, el 370, abarcaba solamente a los venezolanos que habían hecho su registro migratorio antes de octubre del año 22. Eran las únicas personas que estaban beneficiadas por este decreto. Todos los que hubiesen ingresado, o perdón, todas las personas que no se hubiesen registrado a octubre del año 2022 no podían beneficiarse de la visa virtual. Eso es importante que se sepa. Mm. Ahora, que no te puedas beneficiar de la visa virtual no quiere decir que no hay otras opciones para regularizarte en el país. ¿Por qué? Porque existe la Ley Orgánica de Movilidad Humana, su reglamento, que establecen diferentes mecanismos para poder ser parte, perdón, para poder regularizarse dentro del Ecuador. ¿Qué sucede con el Estatuto Migratorio Venezuela-Ecuador? Que en pocas palabras, ¿qué significa un estatuto migratorio entre dos países? Que se otorgan beneficios mutuamente a nivel de migración, a nivel de permisos, etcétera. Pero si nos vamos a la realidad, ya desde el 2018 ese estatuto había sido, de hecho, derogado en parte. ¿Por qué? Porque a partir del año 2018, por ejemplo, en el estatuto se habla de que podemos entrar con lo que aquí se conoce como la visa T3, que es visa de turista, que no requiere un visado expreso ni un pago de visa, sino el ingreso hasta por 90 días, prorrogable por 90 más. Y en el año 2018 se estableció para los venezolanos la exigencia de la visa de turista. Ya en Mm. ese momento hubo una derogatoria tácita de este estatuto. Eso es por una parte. ¿Qué va a pasar con los venezolanos en este momento, con nuestros migrantes, que son la principal preocupación? Todos aquellos, porque ayer, por supuesto, la lluvia de preguntas, de Así dudas y es. de inquietudes a través de las redes sociales fue descomunal, fue impresionante. Muchos inclusive que ya tienen sus visas VIRTE aprobadas,
con este estatuto 370, perdón. ¿Sí? Sí, es que interrumpo, no, porque lo que me queda de tiempo es nada y quería Ok, saber rapidito en los segundos, literal, que me quedan, qué se puede ok. hacer, ¿no? Para calmar además. Para calmar, decirle a las personas que existen otras vías, no solamente el 370, que existen otras vías para regularizarse en el Ecuador. Ok, Y para quienes ya tienen su visa o para quienes están en trámite hasta el día de ayer, el trámite debe continuar y las visas solo pueden ser revocadas por las razones que establece la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el reglamento. No ujú, pueden, salvo que haya una norma complementaria al decreto de ayer, al 560, claro, diciendo que van a ser revocadas. Pero exacto. mientras eso no suceda, la gente debe mantenerse en casa. Perfecto, y le agradezco mucho a usted y también al señor Carlos que hayan estado en el programa de hoy para compartir información a la audiencia con relación a esta medida del presidente Noboa de Ecuador de derogar este martes el decreto. Espacio para